Hola amigos, amigas y amigues, soy Jimena Riquelme y estamos en el tercer capítulo de la segunda temporada del programa Desatados, un podcast que habla de salud mental. El día de hoy hablaremos de Más allá de la supervivencia, pero no estoy sola, estoy con mis compañeros y compañeras que se irán presentando. Hola compañerita. Hola, ¿cómo están? Acá Tomás Jaque, ¿todo bien? ¿Quién fue la persona que habló de recién? ¿Cómo te llamas tú? Catalina. Ah, Catalina, no se había presentado la Catalina. ¿Qué estaba pasando? Continúe nomás, Jimena. Bueno, hoy no contaremos con dos compañeros, les mandamos nuestros saludos, los esperamos pronto que se reincorporen y también estamos con nuestro mentor, nuestro psicólogo y por hoy día también encargado de los controles, Matías Acevedo. Bienvenido, Matías. Gracias, Jimé. Oye, parece que eso de los controles va a ser habitual. Sí. Se te viene bien. Sí, perdimos a la persona que nos acompañaba en los controles. Parece que va a tener clases, entonces eso va a hacer que tiro licencia. Se complique un poco. Chuta. Sí, vamos a tener que hablar con eso. Se fue al extranjero. Sí, se fue se al extranjero. Ya. ¿Se imaginan? Bueno, Así. pero hoy día el programa se viene con todo. Aquí va a Eso. empezar con la conversa de hoy de Más allá de la supervivencia. Eso, Jimé. Oye, bueno, como hemos estado viendo en estos últimos capítulos, sigo mostrando un poco el camino de ser un moderador, ¿cierto? Para que ustedes tengan la posibilidad de conversar acerca de estos temas. Entonces, la propuesta del día de hoy también responde a una situación que hemos venido conversando, ¿cierto? Primero, partimos hace un par de semanas con los cambios. Después nos tocó hablar de resiliencia y adaptación. Y hoy día le pusimos a esto más allá de la supervivencia. De la supervivencia. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí no se trata, como decíamos la semana pasada, de solo tener que aguantar un golpe o resistir, sino que ahora veremos con la otra parte de qué hay que hacer, ¿cierto? Cómo lo hacemos de aquí. Y para eso vamos a intentar que nuestro debate sea un poco profundo, ¿cierto? Que nos aliente con algunas preguntas a hablar acerca de temas que tienen que ver con lo que venimos recordando, resiliencia y adaptación, ¿cierto? Y vamos un paso más allá, es cómo superamos, ¿cierto? Porque viene una pregunta y la pregunta dice, ¿cómo, Tomás? La pregunta dice... Al micrófono. ¿Cómo encontrar tu propósito en este viaje llamado vida? Muy bien. Eso hace referencia, ¿cierto?, a que cómo superamos el cambio, en el fondo. ¿Qué hacemos con el cambio? ¿Cierto? Porque si no, ¿para qué lo superamos? ¿Para qué avanzamos en el cambio? ¿Cierto? La idea es como que construimos con la nueva fuerza que hemos ganado y lo que vamos a hacer es como encontrar este propósito y para ello nos vamos a inspirar siempre en la modalidad que les propongo y que tiene que ver con la psicología de la Gestalt. ¿Sí? Para esto tenemos algunos conceptos que son claves. El primer concepto es el empoderamiento personal, ¿verdad? Cuando hablamos de empoderamiento personal, ¿qué es lo que se les viene primero a la mente? Jime, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de empoderamiento personal? ¿Cuál crees que es la definición que se podría acomodar a este tema? Cuando te sientes y te crees la persona que vale y te puede enfrentar a cualquier situación porque no hay nada que te lo impida. Muy bien. Cata, ¿qué opináis de eso? Yo opino que el empoderamiento personal viene de las metas que uno se va haciendo para poder cumplirlas y uno ahí se va empoderando. O sea, en la medida que cumple las expectativas, dices tú te vas empoderando. Exacto. ¿Qué crees tú, Tomás? O sea, bueno, yo estaba un poco confundido con el significado y el término empoderamiento, así que lo busqué. Ya. Y dice proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven. Básicamente es como reconocer las fortalezas que uno tiene y tomar acción en base a las capacidades que uno posee. Claro. Sí, en rigor está dado por lo que un conjunto de lo que ustedes decían, ¿cierto? Básicamente tiene que ver un poco con que tengamos que entender que la vida no depende de los demás, sino que de nuestra propia capacidad para ser protagonista. Uh-huh. Como ¿sí? dice ahí, personal.
Eso es. Sí, la adversidad. Y hay un concepto muy bonito, a mí me gusta mucho. Hay un libro que no sé si lo voy a recomendar hoy día, pero habla acerca de algo que se llama quitar las muletas. ¿Sí? Y las muletas son finalmente lo que te sostiene. Entonces, como que el proceso un poco de entender que somos protagonistas de nuestra propia vida intenta decir, ¿no es cierto?, que la adversidad, al quitarnos estas muletas que nos sostienen, nos obliga a tener algún tipo de como que ya no nos podemos apoyar. Tenemos que descubrir nuestro propio poder, ¿verdad? Otro desarrollo de tu vida. Perfecto. O sea, si perdiste las piernas, como desarrollar tus manos, como buscar por otro lado. Claro, Eso. pero que sea propio, personal. Eso. Y a eso nos invita el empoderamiento personal, ¿cierto? Es como cuando hablamos así como... Y que esto hace que nos alejemos de las dependencias, porque la única forma de saber qué hacemos con el cambio más allá es alejarnos de lo que dependemos. Por eso dice de las muletas, ¿cierto? Que ya no me puedo sostener en eso, sino que yo tengo que ir reconociendo, voy a ser protagonista de mi vida y voy a saber que en la adversidad voy a tener que buscar mi propio poder y como la búsqueda de esta fuerza interior, como de la llama que nos permita decir, ¿sabéis qué? Sigámonos, levantémonos, podamos, ¿sí? A eso se refiere. Ahora entonces, vamos a pensar como en algo que podría generar algún tipo de preguntas como para el debate, y en ese sentido le quiero preguntar de inmediato al Tomás, como si crees que algún tipo de crisis, y esta pregunta la dejamos aquí abierta al staff, ¿cierto? Que si sienten de alguna manera que una crisis los ha llevado a tomar las riendas de su vida de una manera que antes no lo hacían. Sí, a mí me pasó. Bueno, siempre mi vida se ha basado en tocar fondo para después hacer cambios, pero hubo un periodo en el que fue bastante caótico, en el que me di cuenta de que estaba tomando malas decisiones con mi vida que me están afectando a mí y al resto. Entonces gatillaron un cambio importante en mi vida, porque cuando uno toca fondo, uno está en una crisis, se ve rodeado de puras cosas malas. Entonces es como que uno tiene que empoderarse claramente y decir como, claro, yo no quiero estar acá, yo quiero como salir de esto, no quiero volver a esto. Claro, una adversidad de la que se supone que nos hacemos responsables y buscamos algún tipo de energía que nos ayude a levantarnos. Claro. Ahora, eso de tocar fondo, un poco yo creo que a la mayoría les pasa, ¿cierto? Pero no sé si el resto también opina lo mismo. Jime, Cata. Claro, uno tiene que hacerse responsable del viaje llamado vida, como decíamos. El empoderamiento personal viene de hacerse responsable de las cosas malas o buenas que te pasan. Y es algo importante porque si uno no se hace responsable, como que va cayendo en el hoyo, como decía Tomás, en cuanto a darte cuenta muy tarde. Claro, pero la pregunta aquí se plantea, Cata, como que si sientes que hay algún tipo de crisis que te ha llevado a tomar las riendas de tu vida de una manera que antes no lo hacías. Sí, de todas maneras, como que hay cosas que uno hace sin hacerse responsable y llega un momento en que tenéis que darte cuenta de lo que estáis haciendo, de lo que te hace mal, de lo que te hace bien, y llegar al punto de tomar las decisiones muy importantes. El famoso pegarse la cachada. Claro. Para mí, más que nada, es como cuando estuve como viviendo fuera. Ahí me di cuenta que tenía que sacar un empoderamiento personal en base a para poder sobrevivir, para poder comunicarme, para poder relacionarme. Tenía que tener como una, no es una máscara, pero es como una forma de ser para enfrentar lo que se venía. Y claro, y avanzar, porque al final lo que hace la crisis es detenerte. O sea, la crisis como tal de estar relacionada con los cambios. Claro. La crisis, parece que viene de cripto, no estoy tan seguro, pero tal vez si me ayudáis a buscarlo, debería Sí, ser obvio. como de criptos
En latín. No, creo que es griego. Griego. Es griego y es con K, como KR, Y. Mm. Creo que es así. Estoy casi Pero en seguro. el empoderamiento personal, aquí Sí. en este país es más difícil porque en un país tan machista empoderarse como mujer es muy cuestionado. También es como poco valorado. Yo lo siento un poco así. Como que en el 8M o cosas así, como que las mujeres se empoderaron mucho más, o cuando pudieron votar se empoderaron más, pero empoderamiento personal creo que igual va como un poco de la mano con que haya como un grupo atrás como que te incentive, O como sea, que Perdón, pero ahí estaríamos al contrario de lo que estamos diciendo. Estaríamos diciendo lo contrario. Primero, me parece que está bien como abordar el empoderamiento desde conceptos. Nosotros cuando estábamos conversando antes de hablar de este tema, conversamos de algunos conceptos que a lo mejor tenemos la idea de que son de una forma y que después nos damos cuenta que son de otra, ¿sí? Aquí pensar en el empoderamiento de la mujer implica hablar de una posición de casi como de ir con una bandera, hacia arriba, ¿cierto? Como de una bandera de lucha. Y eso es un poco complicado porque cuando hablamos de empoderamiento personal no depende absolutamente de nadie. Si bien cualquier tipo de grupo genera mucha más fuerza para cualquier tipo de movimiento, en el caso del empoderamiento personal tiene que ver con cada persona. O sea, y ahí es donde no sé... pero igual lleváis como tu banderita propia como para decir, Sí, pero es aquí tu me lucha. empedoré. Pero tuya, Pero- po, pero es no, tu lucha. no con más gente. Porque si no, tendríamos que depender de los demás para empoderarnos, ¿cachai? Tendría que ser, depende de lo que tengan los demás, y aquí lo que estamos haciendo es pensando en que ya hicimos un cambio, resistimos el cambio y ahora ¿qué hacemos? ¿Cierto? Como nos vamos a seguir apoyando en lo mismo que nos apoyamos, porque claramente apoyarnos en situaciones como hábitos, por ejemplo, que podría ser una muleta, lo que hace es mantener como el no cambio. Claro, en ese caso, que las otras personas nos proporcionen como ayuda a nuestro empoderamiento es fuerza. Pero Pero- eso no quiere decir que nosotros vayamos a depender de ese empoderamiento Por supuesto, ajeno. por Porque al supuesto. fin y al cabo, esa bandera de lucha es de cada uno. Es de cada uno que se complementa. En el fondo, como decíamos, esto se trata de ser protagonista. Eso, Pero protagonista. es importante tener un propósito. Por supuesto, pero y ese propósito tiene que ver con... la cuestión es cómo lo creamos el propósito, Cata. Cómo creamos nuestro propósito, cómo nos hacemos parte del propósito. Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, aquí Tomás dice, y hablábamos un poquito así como de los cambios, ¿cierto? De cómo se dan los cambios, pero también hicimos referencia a la crisis. La pregunta era, en el fondo, ¿se han dado cuenta o sienten o perciben que de pronto algún tipo de crisis los lleva a movilizarse, ¿cierto? Y como que van a cambiar su vida y van a reaccionar de una manera que antes no lo hacían? A eso se refiere el empoderamiento. Entonces la pregunta es como, ¿en qué momento se sintieron empoderados? ¿Será que tenemos que empoderarnos cuando ya tocamos fondo? Es importante también ver eso porque uno cuando toca fondo sí se da cuenta de que tiene que cambiar y tiene un propósito para seguir, pero también uno se tiene que dar cuenta antes de caer en el fondo. O sea, claramente. O sea, Sí, imaginémonos, porque- imaginémonos esto, y aquí les pregunto y dejo el micrófono un poco abierto. Pensando en lo que habíamos hablado, ya, las muletas, ¿sí? Que son hábitos, relaciones, inseguridades, seguridades, ¿cierto? Aquello que la adversidad les quitó, ¿sí? Porque, por ejemplo, me pongo a pensar en el caso de la Jime, que dice que se fue a España, ¿sí? Entonces como que ella se fue a España en una situación difícil, tomó una decisión y cambió su vida, ¿sí? Y entonces ahí quedó sin la ayuda, por ejemplo, la ayuda familiar, pues se fue sola. Lo que de alguna forma la obligó a entender que esta adversidad que vivía le quitó el apoyo de las personas un poco, ¿cierto? Porque está viviendo una realidad distinta, ¿sí? Entonces la idea es saber a partir de esto cuál fue Jime
el poder personal que descubrieron y que ya tenían. Lo que pasa es que al estar sostenido en hábitos, llamamos muletas, ¿cierto? En hábitos, en personas, no lo notamos. ¿Tuviste y encontraste algún poder que teníais? Sí, pues encontré el poder de que a los 35 años iba a entrar a estudiar a una universidad con gente que era más pequeña que yo, era como volver a clase. De Dago, ¿cierto? No era liliputiense. No, Ah, ya. pero era como empoderarme, estudiar, como volver atrás y como... Yo creo que ese fue el único momento en el que me he empoderado así como fuerte, como cocinarme todos los días para mí, hacerme un platito rico, como tratar de cuidarme y de juntarme también con gente que me hiciera como bien y no mal, más cariñoso. Eso también como que aprendí un poco, como esto como de la sensibilidad más clara que la que estaba acá. Darte o sea, cuenta que estáis sola y que tú sola te podís mantener en el camino de la vida, digamos. Claro. Te viste presionada a hacer un cambio. Tuve que, sí, a- pues, cuando como- me fui sabía que iba a un cambio y cuando volví la vuelta fue Fuerte. muy fuerte, porque volví justo en un tiempo y en un momento en que está todo un caos aquí, entonces yo no entendía nada, po. Entonces ponerme en el lugar del otro me era difícil. Pero cuando llegaste allá, ¿reconociste que habían cosas que te faltaban? Porque te sentías como, de cierto modo, un poco... ¿Sabes qué no? Yo No, cuando pero- estaba en el aeropuerto como que lo único que pensaba era en mi otro futuro que se venía y que lo que iba a lograr y al propósito que iba. Pero Tenías nunca hiciste metas que cumplir, nunca po. hiciste un reparo en como las muletas que dejaste atrás y que tuviste que reemplazar para No. poder sobrevivir. Como que me saqué las muletas en el aeropuerto, se las Y- dejé y a te- mi familia y, y- me fui. y te lanzaste como y me a- Ya, lancé. po. a la vida. Eso es parte del empoderamiento. Eso es parte del empoderamiento personal, lo que te permite, como lo que decíamos, más allá de la supervivencia. O sea, tú lograste tener una herramienta, que es una herramienta personal que todo el mundo tiene. Lo que pasa es que a veces nos cuesta distinguirla. Entonces, básicamente, lo que hiciste fue ocupar algo que no habías ocupado antes. Y que no necesariamente tiene que ver con tocar fondo. Sí, hay muchas veces que a veces las personas creen que no toqué fondo. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Eso es como lo típico que nosotros escuchamos, ¿cierto? Pero aquí esto se trata de algo más importante, que finalmente fuiste tú la protagonista de tu propia vida. Sí, po. Y de eso habla el empoderamiento, de ser protagonista, ¿cierto? De no dejarme llevar. De no así como... Escribí una historia de 6 años sola, donde estuve muchos momentos en silencio y hablaba para saber si Ajá. todavía hablaba, Ajá. porque también estábamos en plena pandemia, entonces como que ahí era como el empoderamiento que a lo mejor no me había dado cuenta que hice, po. Y eso mismo está pasando después, pues si te fijáis, forma de otra manera, cuando tú llegáis y decís, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no sé hacer nada, o nada me sale bien. Y sí, pues hay cosas que te salen bien, pues. Es como, no sé, yo les puedo decir, sí, ¿sabéis? Lo que pasa es que empecé un tratamiento con alguien y estoy tratando a alguien y me está resultando muy bien. Y puede llegar un momento en que hasta ahí me llega, pues. Y no funciona tan bien y después empieza a funcionar mal, me cuesta, no sé, no logro. Y después vuelvo otra vez, ¿sí? Como que todo esto tiene que ver con lo cíclico. Pero mientras ustedes sean protagonistas, las cosas van a estar dentro de lo que tenemos que buscar, ¿cierto? No se trata solo de hacer un cambio, sino que me voy a hacer partícipe de ese cambio. Como no me voy a quedar esperando a que otras personas me digan. Por eso te decía que iba en contradicción un poco lo que pasaba con el 8M. ¿Sí? No necesitamos la fuerza de los demás para que funcione. O sea, obviamente el movimiento tiene que funcionar con muchas personas porque si no se diluye. Pero eso habla acerca de que hay miles y miles de mujeres que lograron tener un empoderamiento. Pero aún así hay varias que tú les preguntáis qué es el feminismo y no saben.
Yo particularmente no les voy a hacer esa pregunta ahora porque las podría dejar en evidencia y no es lo que quiero, ¿sí? Pero ya en algún momento podríamos hablar acerca del feminismo, que me parece un movimiento muy bonito y que ojalá que se mantenga en el tiempo, ¿sí? Mientras uno se dé cuenta de el propósito que uno tiene en la vida, es mucho más fácil. Es que a veces cuesta darse cuenta Sí, de Sí, qué es, solo, propósito... es solo empatía por el resto en realidad. también. Bueno, mira, no sé, vamos a llegar al tercer concepto, que es parte del sentido de la vida y que por ahí podríamos encontrar algo parecido a lo que ustedes están buscando. Pero quiero pasar a la segunda parte, ¿cierto? Y quiero pasar a la segunda parte pensando en el camino de la semilla. de la semilla. ¿Por qué el camino de la semilla? Esto tiene que ver como que quiero identificar y que ustedes también puedan imaginárselo y nuestros auditores también lo puedan hacer. Y que está referido a que no sé si cuando estuvieron en el colegio tuvieron que hacer algún... ¿Cómo se llama esto? Su almácico. El experimento. Era del el poroto. Era un experimento con el poroto, viejo, que una cuestión así como que, guau, aquí, de aquí para adelante esto cambia, ¿cierto? Es como que voy a entender mi vida. Entonces, ¿tú qué hacías con el poroto? Por favor, cuente, ¿qué hacían con el poroto? En un algodón le aplicaba un poquito de agua y esperaba ahí unos días hasta que saliera como el brote. Sí. Así es. Ya, Cuidarlo. lo que necesito es que traten de estar más cerca del micrófono porque si no se escuchar. Entonces, levántalo un poco Jime, levántalo un poco Tomás también y la Cata también, por supuesto. Ahí está. Entonces, claramente ya saben cuál es la descripción. Entonces, si pensamos en el camino de la semilla, aquí es claro. El poroto que ustedes tomaron, ¿qué necesito hacer? Humedecerse, germinar. Germinar, ¿cierto? Y cuando va germinando, ¿qué va haciendo el poroto? Se va Va expandiendo. creciendo. Va creciendo. ¿Tiene la misma forma? No. O sea, podríamos decir que el poroto se rompe, ¿no? Claro. Y en definitiva, la idea de esto es que efectivamente la semilla tiene que romperse y transformarse para convertirse en un árbol. ¿Sí? Claro, tiene un propósito. Y entonces la adversidad de romper hoy día termina siendo necesario para crecer y fortalecer una versión un poco más completa nuestra. Es como destruir para construir. Claro. En definitiva, si lo seguimos pensando así, nos podemos dar cuenta que esto claramente en términos psicológicos, o sea, todo lo que hacemos aquí tiene que ver con temas psicológicos, porque si no, yo estaría fuera del tiesto, digamos. Entonces, claro, si se fijan, y hablando así como del 8M, una de las cosas que ha pasado importante es que habían cierto tipo de bromas que hoy día no son permitidas, ¿sí? Y no son permitidas bajo ningún criterio. Y eso es hasta ahora. Ujú. Porque finalmente, como todavía no hemos establecido un criterio adecuado para lo que tenemos que decir o para lo que no tenemos que decir, lo que termina pasando, chiquillos, es que hoy día tenemos que no permitir nada. Pues si no permitimos nada, es la única forma que después podamos empezar a hacer criterios. ¿Sí? O sea, por eso es que cuando llegaban momentos así como que yo desconozco que alguna, por ejemplo, no, nadie que no esté de acuerdo en algo llega a un acuerdo sin discutirlo. Claro. ¿Cachai? Defendiendo su punto de vista. Ahí es donde hay que poner límites. Ya, no sé, Cata, parece que me estáis tirando muchas frases de... Vamos a tener que ordenarlo. Pero sí, claro es para mí que la única forma de que algo se transforme es que tiene que cambiar. Y en este caso, el camino de la semilla habla de cómo vamos a cosechar, ¿cierto? Primero, cómo, porque antes nosotros tenemos que sembrar. Claro. Regar, cuidar la plantita. Efectivamente, y ese es el camino que tenemos que tener nosotros. O sea, primero, no sé si es tocar fondo, pero finalmente algo se tiene que romper. Se rompe algo, se transforma y obtiene lo que quiere obtener. Que en este caso, haciéndolo como la referencia, estamos hablando de que sería un árbol, ¿cierto? Ujú. Ahora, la pregunta de nuevo es para ustedes. Pues, ¿creen que algún tipo de adversidad que vivieron en su vida los rompió para luego permitirles crecer? Y la pregunta también es como ¿qué árbol surgió de esa experiencia? Yo creo que cuando falleció mi abuela por Ujú. parte de papá, como que ahí como que
separé un poco lo que era la adolescencia con madurar en el mismo momento. Entonces ahí tuve que tener coraje, fuerza y empoderamiento personal para la situación que se venía. Y el árbol que como que se me viene a la cabeza es como un ciruelo en invierno. Con todas sus ramitas pequeñitas, con todas sus gotitas que se ve como bonito hacia la luz, como que me da ese recuerdo. Qué lindo, qué lindo. Lindo. A mí me pasa que cuando estuve en el centro de rehabilitación, me di cuenta de varias cosas que estaba haciendo mal. Entonces traté de cambiar eso para poder crecer y germinar de alguna forma. Yo cuando era más chico, así era un chiquitito, a mí me faltaba como atención en la casa. Y siempre, nunca me enseñaron como a relacionarme con la gente. Entonces yo hacía bullying como modo de llamar la atención, pero me puse a cuestionarme de que realmente la gente no me quería, no tenía amigos. Entonces como que recuerdo haber estado en el colegio sentado un momento como pensando, diciendo como estoy solo. Y después me di cuenta de mi acto y fue como, claro, si sigo haciendo esto no voy a conseguir nada. Entonces tuve que cambiar la forma de actuar con la gente para volverme más sociable, y al final los que me conocen saben que soy una persona muy amistosa. Entonces ese árbol Germinó de buena manera. Claro, les di una buena podada, un buen cuidado desde chiquitito, entonces no soy un chico problemático. Muy bien. Como pude haber sido antes. Muy bien. Nos alejamos de Nelson de los Simpsons. Sí. Uy, de Nelson. Yo me inspiré una vez. No sé si te permitió. No. Si no. No, ya, pero. Vamos a censurarlo. Pero me basé en un acto que hice en él. No, fue feo. Mira. Bueno, ahora entonces, a partir de esas experiencias, chiquillo, sería importante algo que les digo siempre, que es cómo es que nos toca un poco abrazar o acercarnos. Yo, una de las cosas que les digo siempre es como que no hay forma de resolver un conflicto sin acercarse al conflicto. O sea, por lo menos no conozco a nadie, no conozco a ninguna persona que haya solucionado un conflicto alejándose del conflicto. Gandhi. No. No. Lo que pasa es que parece que él creía que no tenía conflictos. Claro. Eso es distinto. Pero claro, estamos en una... Es como, no sé, contactarnos... No podríamos contactarnos con el budismo zen, pues estamos súper alejados de eso, que vivimos en una... Mira, imagínate, estamos con micrófonos aquí. ¿Qué nos diría el budismo zen acerca de esto? Que estamos mostrándole a la gente algo que queremos... No. Tendríamos que entrar en una discusión un poco más larga que eso. Y por el momento creo que no es para este espacio. No es para este espacio. Por ahora. Pero ahora sí, preguntarle a ustedes cómo podemos hacer para abrazar ese rompimiento, ese quiebre, ¿cierto? En lugar de resistirnos al quiebre. Yo creo que es enfocarnos en el futuro. Uf, ¿cómo? Si hemos hablado muchas veces de estar en el presente y ahora te quería enfocar en el futuro. En el sentido en el que si uno quiere dialogar con el conflicto, es porque quiere cambiar algo. O sea, pensémoslo así. Y así. ese cambio es para el futuro. Entonces uno puede como apostar quizá ese futuro cambio que sea para mejor. Entonces pensando en eso, uno puede abrazar ese conflicto, esa relación con... Ok, vamos a hacer algunos ajustes, porque no me parece del todo que está como equivocado, pero preguntémonos algo. Por ejemplo, la Jime hoy día, imaginémonos que tuviera la oportunidad de tomar una decisión que podría cambiar drásticamente su vida. Me voy. Yo tomo el avión y me voy, tengo el pasaporte listo. Ya, pero no hemos dicho nada todavía y te quería ir al tiro. Ya se va. Pero tranquilo. Yo digo esto, esta es la Jime, y la Jime está en una situación compleja hoy día. Si tomáis una decisión
no va a cambiar lo que está pasando actualmente? ¿O tú estás pensando en tomar una decisión? Ah, sí, lo que pasa es que pasado mañana esto va a funcionar mejor. ¿O estáis pensando en cambiar tu presente? O sea, en el fondo, imaginémonos que estáis enferma, Jimé. Estáis enferma, estáis tosiendo, tenéis bronquitis, amigdalitis purulenta. Estáis con 32 de fiebre. ¿Vais a fumar? Yo Probablemente creo que sí. Probablemente sí, ¿cierto? Pero eso empíricamente está mal, pues. Escuchémonos, mira. Si te dais cuenta y tú querías hacer un cambio, por ejemplo, el dejar de fumar, ¿te va a ayudar para el futuro o te va a ayudar en el momento presente? Me va a hacer mal para el presente y para el futuro. Claro, pero ¿te va a ayudar en el momento presente si dejáis de fumar y estableces el quiebre? Claro que sí, pues. Claro que sí, porque va a mejorar tu sintomatología actual. Claro. Por tanto, las cosas que nosotros realizamos tenemos que pensarlas no para el futuro, sino para el presente en el que estamos viviendo. Porque ¿dónde tocaste fondo? ¿Tocaste fondo en el futuro? No, tocaste fondo en el presente. ¿Entendiste cuáles son las consecuencias de lo que antes pasó? Pero aquí, si queremos ser protagonistas, no podemos estar pensando en lo que viene, sino que en lo que estamos haciendo. Esa es la fórmula para poder organizarnos de mejor forma. Claro. Y lo que viene siguiente es el propósito. Pero aquí ya vamos a analizar eso un poco, porque el propósito no se trata de tener una idea como para llegar a un fin, ¿sí? Y ese es el problema, que todo el mundo lo vemos en ese sentido. Pero por eso digo, si la pregunta hoy día es ¿cómo podemos hacer para abrazar ese romper? Que sería hacer el quiebre, ¿cierto? Porque todo el mundo nos resistimos a que las cosas cambien. Y la gente también socialmente te dicen, es para tu futuro, es para tu futuro. Claro. Bueno, también, pues. Pero preguntémonos, ¿cómo harían ustedes como para abrazar aquello que tenemos que romper? Porque lo que tenemos que romper es algo que estuvimos habituados, ¿sí? ¿Y cómo hacemos en vez de resistirnos? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre? Que se me ocurren puras cosas así como clichés, románticas, no A ver, sé, dale, pero dale. es complicado porque uno tiene que, no sé, lanzarse, dejarse llevar. ¿Cachai? Ya. Como frases así medias vacías, pero... Pensemos, lanzarse, dejarse llevar. Pero yo Déjate querer. Es que claro, pienso en eso, pero no estoy muy de acuerdo porque no es tan fácil como, claro, me dejo. Es como las cosas van a pasar. No, ¿Y qué pasa si en vez de dejar pensamos en aceptar? Pensamos que si aceptar conscientemente algo no sería una forma de abrazar aquello que se tiene que romper. Es que igual voy a tener que tomar acción en contra. Hablamos recién de la imagen de la semilla en su cabeza pensando en el poroto. ¿Sí? Sí, ok. Cuando ustedes pensaron en eso, ¿qué hicieron? ¿Cómo pusieron el agua? ¿Se acuerdan cuando eran más chicos? ¿Cómo era su vida? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Yo primero buscaba el Un sustrato. rociador. Ok, buscaste un rociador, todo. ¿No les parecía que todos los días intentaban echarle un poquito, rociaban un poco de agua y miraban profundamente para ver si había cambiado o no había cambiado? Sí. 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 ¿Y qué hacían con eso? Pues cuéntense, piénsense. ¿Se dejaron llevar? ¿O les tocaba también esperar? Esperar. Esperar. Pero esperaban sin mojar la plantita, sin buscar la luz. Sin tocarla. O sea, si se fijan, esto no se trata solo de dejarlo llevar, sino que es de aceptar que las cosas también tienen un tiempo. Y entonces darle la oportunidad al tiempo a que nos ayude. Y eso ayuda mucho a bajar los niveles de ansiedad de cada persona. Claro, porque la meta en ese momento, cuando tú eres pequeña, es que brote. Bueno, entonces y aquí- la idea es que tú llegues a la escuela con todos los niños con los porotos brotados, y el que no llegue con el poroto brotado, ¿Y qué pasa si marginado. ¿Y qué pasa si tuvieras resistido? Marginado. No, Es terrible sí, así. demasiado, pero ¿qué pasa si tuvierais resistido? No, o sea, y lo que pasa es que yo ya no quiero que este poroto se rompa porque va a dejar de ser poroto. Sería un purista. Entonces, desde ahí, las personas no nos tenemos que resistir al cambio como una obligación, ni tampoco a estas transformaciones. Si se rompe algo, precisamente no es para que se quiebre definitivamente, sino es para que se transforme. Hablando del tiempo, ustedes saben que de verdad, que si lo podemos en términos metafóricos, el tiempo es una de las pocas cosas que le da una oportunidad nueva al amor para poder surgir otra vez. el tiempo cura la herida. Y ustedes dicen, bueno, no sé si el tiempo lo cura todo o cura la herida, pero ayuda, da oportunidades. Mientras estés con tiempo,
o sea, mientras no se acabe tu tiempo, para no decir que no te mueras, mientras no se acabe tu tiempo, podías hacer muchas cosas. Podías ocuparte en hacer muchas cosas. E incluso poder darle el abrazo que necesitamos a las cosas que se van a quebrar. Darle la oportunidad a eso también es una buena idea. No resistirse a que las cosas se rompan para que se puedan transformar. ¿Sí? Ya. Y aquí venimos al paso que a la Cata parece que le gusta mucho, porque lo he planteado tantas veces. Y se trata del concepto, ¿cierto? Que habla acerca del sentido de la vida, que el sentido de la vida no termina siendo un destino, sino una dirección. Un concepto. ¿Sí? Claro, es un camino que uno tiene que seguir y aceptar, pero de forma personal. Si uno acepta el camino que tiene que seguir, puede cambiar muchas cosas. Cuéntame, Cata, ¿qué crees que hace referencia que la vida no es un destino, es una dirección? ¿A qué hace referencia, Cata? A que es un camino. No, ya. Sí, dale. La vida no es un destino, es una dirección. ¿A qué se refiere? Claro que la vida es un camino, po. Que uno tiene que seguir y aceptar las cosas malas o buenas que vienen, pero ¿Qué se le viene a la cabeza cuando alguien habla de un destino? que es algo que hay que llegar, Un final. Es un final, ¿cierto? que es como un camino para la felicidad. Y resulta, Cata, que tú hablabas de un propósito. Entonces se supone que las personas tenemos que tener un propósito en la vida. Claro, uno no se da cuenta, pero tiene propósito igual, aunque esté muy mal, no se da cuenta, pero tiene un propósito, es dejar de estar mal. Bueno, vamos a mirar. Pero yo voy a seguir un poquito más descriptivo. Ujú. Si yo digo que el sentido de la vida no es un destino, quiere decir inmediatamente que no es una meta. ¿Sí? Que aquí no tenemos algo que cumplir. No, porque si llega el momento que uno lo cumple, ¿se acabó la vida? Exactamente. Claro, Entonces aquí la idea es que el gran propósito, la idea es que nosotros no sigamos buscando el propósito que tiene la vida. solo vivir, yo creo. Bueno, eso cambia un poco lo que estabais diciendo al inicio, pues, Sí, Cata. Sí, aquí se trata de que vamos a dejar de buscar este gran propósito, que es una meta, sino que el propósito se encuentra en la dirección que nosotros vamos a elegir cada día, en los pequeños actos que nos conectan con nuestros valores, con nuestras ideas, con nuestros sentires, ¿cierto? Ujú. Con esto de que, y con lo que nos hace sentir que estamos vivos. Con el claro, presente. uno se tiene que hacer responsable de el camino que elige. Por eso digo que esto no se trata de tener un destino. propósito, porque no hay una meta final, no es que no vinimos a esta meta a cumplir, o sea, no vinimos a esta vida a cumplir una meta, Exacto. sino que venimos a recorrer, A vivir. a estar en A viaje, vivir. a estar en viaje, básicamente, ¿cierto? Es como, por ejemplo, no sé por qué estaba pensando en El Mago de Oz, la película. ¿Ya? Que ahí, claro, le dicen que tienen que ir a un destino donde la bruja para que la envíen de vuelta. Ujú. Entonces, ese es como el destino. Pero la dirección es todo el trayecto que hicieron en el camino, que conocieron más personajes. Y por ejemplo, si uno te preguntan sobre qué es la película, uno va a hablar sobre los personajes, sobre lo que vio, el paisaje, El camino. no el camino, ¿cachai? No sobre el final. Porque lo que importa no es el final, sino es todo lo que viste, todo lo que recorriste, Así todo mismo lo es. que la gente que conociste, los lugares que visitaste. Miren lo que les pasa a ustedes cuando entienden que la vida no tiene un propósito. Y que eso va a depender absolutamente de la dirección que ustedes escojan. Y que el propósito va a determinar, ¿cierto? Va a ser determinado por el lugar, por donde estén. Y esto lo podemos ver en los cambios, pues, cuando hay adversidades. Por ejemplo, tenemos una situación grave, compleja a nivel de la vida y nosotros teníamos un propósito, pero lo cambiamos. No sé, por ejemplo, alguien que estaba estudiando deja de estudiar porque a lo mejor no tiene plata, porque a lo mejor su propósito era estudiar, pero luego de una dificultad económica lo que le toca es trabajar y entonces su propósito cambia para ese momento, ¿cierto? Así que finalmente siempre después de una adversidad lo lógico sería cambiar la dirección de mi vida, ¿sí? Como otro enfoque nuevo,
en lo que voy a hacer distinto, ¿cierto? Y ahí preguntarles pues, cuáles creen que podrían ser los pequeños actos diarios que le dan sentido a estos cambios. ¿Algún ejemplo que se les ocurra a ustedes? Cambiar los hábitos de sueño. ¿Ya? Ujú. Yo no he cambiado los hábitos de sueño. Bueno, ahí tienes una nueva fórmula. Darte cuenta que en verdad lo que estabas haciendo no está bien, por decirlo de alguna manera, y seguir otro camino. O preguntarte si lo que estás haciendo es lo que realmente quería hacer. Claro. Sí, o sea, mira, hagamos algo. Tratemos de que cada uno pueda dar una reflexión final, algún cierto aprendizaje que hayan quedado el día de hoy, o una frase que se lleven hoy día de este podcast Desatados. Bueno, yo siendo bien sincera, lo del sentido de la vida, para mí ha sido como más fuerte porque buscar como la calle, la dirección, el destino, como que no lo tengo tan claro. Claro. Entonces, esa parte no la tengo resuelta. Entonces, Adivina qué pasa entonces, pues, Jimé. Estáis buscando un destino, po, Sí, po. y no necesitáis buscar un destino. Se supone que ya lo tienes. Claro. O sea, tu propósito en la vida no es encontrar un destino ni una meta. Porque tu destino es que vayas a morir. O sea, Es que todos si vamos a lo morir. pensamos así, eso es lo más cercano que tenemos, ¿cierto? Y lo más que podríamos estar. Pero aquí recuerda que el sentido se trata de que no es que tengamos, sino que el propósito de nuestras vidas está en la dirección que elegimos cada día. O sea, en el fondo, cada vez que eliges algo diferente, por ejemplo, cuando eliges cuidar a tus papás, tienes un propósito distinto. No hay un propósito. ¿Cachai? No es uno, no es que, este es mi propósito en la vida. Es como que yo les diga, no, ¿sabes? Lo que pasa es que mi propósito en la vida es ser psicólogo. Entonces a partir de esto les digo, chiquillos, hasta aquí llegamos, nunca más, porque yo ya cumplí mi propósito, porque ya tengo mi cartoncito. Sí, pues de hecho no haríamos ni el podcast. Claro. Entonces yo no tendría que hacer nada más porque ya cumplí. Pero todo el tiempo se van creando propósitos nuevos. Entonces, parte de esto y de pensar en algún tipo de reflexión, Jime, es también invitar a las demás personas que nos escuchan, a ustedes también que pueden hacer promoción acerca de esto. Es como, tengo una idea nueva, antes tenía una idea distinta y efectivamente no sé si es que yo tengo que tener un propósito, sino que puedo tener múltiples propósitos y hay algunos propósitos que esperan más que otros. Hay algunos que se demoran más, hay otros que se demoran menos. Eso Digo. Sí, estoy de acuerdo. Ujú. Entonces, lo importante es tratar de resumir para la audiencia, ¿cierto? Que esto de ir un poco más allá implica estos tres conceptos de los que estamos hablando, que es, en primer lugar, ¿cómo dice Cata el primer concepto? ¿Cómo encontrar tu propósito en el viaje llamado vida? Ya, esa es la pregunta. Entonces, nuestro primer concepto es empoderamiento personal. Perfecto. Claro. El segundo, El camino de la semilla. ajá. Y el tercero, El sentido de la vida no es un destino, es una dirección. Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, la única forma o algunas fórmulas, ¿cierto?, que nos permiten ir más allá de no solo querer esperar el cambio, sino que de ayudarnos un poquito más, ¿cierto? Ayudarnos en distintos sentidos. En eso digo, como ayudarnos para conocer cuál es nuestro propio empoderamiento, ¿cierto? Y que no se trata de cualquier cosa, sino que se trata de que seamos protagonistas de nuestra vida. Eso es lo esencial, ¿cierto? En segundo lugar, no resistirnos a los quiebres, sino que darles la oportunidad de que avancen con nosotros porque son parte de nuestra vida. Y en tercer lugar, comprender que la vida no es un propósito, no es una meta, no es un destino, y que nuestra vida, nuestro viaje va a depender exclusivamente de los caminos que nosotros queramos caminar o navegar cada día, ¿sí? Alguien hoy día podría decir, ¿sabes qué? Mi propósito en la vida es pelar mandarina. Hasta hoy día, ¿sí? Porque a lo mejor lo que me pasa es que quiero comer mandarina. Y mañana a lo mejor voy a querer comer pera. Entonces voy a buscar pera. Y otros van a buscar sandía y así. Supongo.
¿Ir de a poco? Siempre, sí, pero lo más importante creo yo hoy día que dejarles como reflexión, porque siempre creo que tenemos muchas opciones de poder ayudar a otros y a otras, y en este caso tenemos la apertura de poder hacerlo con el podcast y de contarle a las personas. Y yo les quiero dejar una reflexión final, que para mí la adversidad o las situaciones complejas que podemos pasar en la vida nunca tienen la última palabra. Lo que tiene la última palabra es la dirección que nosotros elegimos. Claro, no nos define nuestras crisis, sino lo que hacemos con las crisis. Eso. Siempre. Aquí, si vamos a empoderarnos, tenemos que reflexionar sobre nuestro propio camino y el propósito después de la adversidad. Porque esa adversidad no tiene la última palabra, no nos define bajo ninguna circunstancia, ¿sí? ¿Algo más que quieran decir? Pequeños contertulios y contertulias. Me gustó mucho el podcast de hoy. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Estuvo profundo. Interesante. Estuvo profundo, sí. Estuvo profundo, interesante. Jimmy, ¿alguna reflexión que queráis Los dejarnos? caminos de la vida. Ah, No mira. solo ¿De quién te que pusiste yo a hablar ahora, Jimmy? No una canción, pero sí, pues eso es lo que tengo por ahí, tengo que empezar por los caminos de la vida. Por los caminos de la vida. Sí, yo encuentro súper interesante en realidad ver la vida de ese modo, como una dirección, no como un destino. Eso. Porque el destino no Puede variar. más que variar, es como que nos condiciona bastante. Eso es. Si nosotros creemos que el destino es donde tenemos que llegar, estamos medio perdidos. ¿Sí? O sea, ustedes pueden escoger ir al Cajón del Maipo, ponte tú, porque quieren ir a hacer, no sé, quieren ir a ver la nieve, ponte tú. Pero uno no sabe lo que se espera. Efectivamente. Y eso puede llevar que a lo mejor te toque una parte donde no podéis estar y a lo mejor decidir ir para otro lado. Hay que estar dispuesto a improvisar. Sí, la vida es inesperada. Así que, como un camino, un viaje, tenemos que seguir que funcione de esa manera. La Sí. vida es un carrusel. Eso. Bueno, le damos el pase a la Jimmy para que por favor haga la despedida de este podcast. Bueno, nos despedimos, esperamos que contar con nuestros compañeros para el próximo capítulo, que ya sería el cuarto de esta segunda temporada del programa Desatados, el podcast de salud mental del COSAM. Así que para que se despidan, compañeros, nos vemos, chao chao. Adiós. Chao, chao. Pórtese Mati. bien, cuídense, maneje con Gracias. cuidado, sea responsable, estamos como... Respete para que lo respeten. Eso, caso cerrado. Cuídense, chao.